Bienvenidos a la edición 58 de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio hablamos con el ex diplomático paraguayo ante el Vaticano, Juan Ramón Cano, sobre el proceso para elegir al futuro líder de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 7 de mayo del 2025. Gracias, doctor, por participar de este podcast. Muy agradecido, Patricia, por la invitación. Realmente me siento muy halagado por venir a este prestigioso medio que es realmente un referente para todo el país, realmente un medio emblemático. Entonces eso redobla mi agradecimiento por esta deferencia para con mi modesta y humilde persona y espero estar a la altura de las expectativas para este acontecimiento singular que hoy nos está realmente concitando la atención mundial. Exactamente, y son 133 cardenales Sí. tienen la misión de elegir al nuevo papa. Sí. Y el cónclave, que es calificado por muchos como uno de los más internacionales de la historia, comienza este miércoles. Así mismo. Pero, ¿qué es un cónclave y cómo funciona? Muy bien. Antes que nada, quiero poner un poco en antecedentes a las personas que nos van a escuchar. Tuve el privilegio, pues yo estoy en la Cancillería Nacional y por mi carrera diplomática tuve el privilegio y como creyente la bendición de haber servido a mi país en la embajada ante la Santa Sede por 6 años y medio y justo me tocó una época realmente extraordinaria, privilegiada en la historia. Hago una retrospectiva y digo, bueno, es lo que tuve, la suerte que tuve, la bendición de haber estado en los 3 últimos años del pontificado de Juan Pablo II y en los 3 primeros de Benedicto. O sea, me tocó ese momento histórico y entonces vivir toda la experiencia del fallecimiento de un papa, el movimiento del colegio cardenalicio, el cónclave y la elección de Benedicto XVI, realmente no fue poca cosa. Entonces, obviamente el colegio cardenalicio se compone aproximadamente de 252 cardenales aproximadamente, pero como la normativa exige, es una normativa que los papas han dicho, señores, los que tienen menos de 80 años van a participar como electores. Un especialista en derecho canónico, Patricia, te puede ilustrar perfectamente que un bautizado, si cumple con ciertos requisitos, puede ser nombrado papa, ¿verdad? No es usual, pero está establecido. Obviamente allí vamos a ver si es soltero, hay que consagrarlo presbítero, luego obispo y por supuesto papa, dado el caso. O sea que esos cardenales que quedan fuera no pueden elegir, pero pueden ser electos. Eso hay que tener claro. Obviamente una persona ya con más de 85, 87, 90 o 91 años, como tiene el decano del colegio cardenalicio, que es el cardenal Giovanni Battista Re, obviamente ya es casi impensable por el tema de la edad misma, etc. Entonces, en este caso, los electores se reducen a 135. Y 2 de ellos ya anticipadamente han dicho no vamos a poder participar por razones de salud fundamentalmente. Entonces el colegio de electores se reduce a 133. Estos cardenales son convocados de inmediato ante el fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco. Ya el colegio cardenalicio es convocado y con más razón todavía los electores por el cardenal Camarlengo. Se ha hablado mucho en estos días del Camarlengo. Ante la muerte de Juan Pablo II, el Camarlengo era un poco una figura casi oculta. Claro, estábamos ante un funeral después de casi 27 años. Y por mi modesta experiencia te puedo contar, Patricia, que ni esa potente maquinaria como es la Santa Sede a nivel protocolar, ellos estaban perdidos.
Y no lo digo yo, un simple mortal, lo han dicho ellos mismos, los amigos que luego comentaban cómo fue, qué pasó, no sabían a quién consultar porque los que habían participado en los funerales de Juan Pablo I o ya no estaban o estaban muy entrados en edad, se olvidaron, no sabían por dónde tirar. Esa fue una realidad. Entonces, en esta situación, algo que me llama la atención es que la figura del camarlengo ha sido más visible y ha tenido un rol protagónico, ¿verdad? El cardenal Farrell es un cardenal muy respetado, muy considerado por el Papa Francisco. No solamente le ha dado esta confianza de gobernar la Santa Sede en la sede vacante, como se llama, sino que él ha tenido también unos roles protagónicos en la parte administrativa, organizativa, que era una de las preocupaciones del Papa Francisco. O sea, es una persona de mucho protagonismo a nivel interno. Entonces comienza la convocatoria, también el decano del colegio cardenalicio juega un papel preponderante y los cardenales ya son convocados para participar primero de los funerales, donde no todos estuvieron presentes, ¿verdad? Y eso se entiende, ¿verdad? Hay cardenales que están en países lejanos, no es fácil moverse, un montón de cosas, pero Claro. hoy por hoy ya están los 133 participando de las congregaciones generales. Esas congregaciones generales, Patricia, son muy importantes porque son las reuniones precónclaves, para hablar así claramente. Ahí ya las opiniones, los intercambios, el pedido de dossier, porque eso se da. Yo soy un cardenal X y le digo, bueno, mire, a mí me han hablado muy bien del cardenal fulano y perengano, pero no tengo toda la información. Venga el dossier. Eche dossier, aquí el dossier, ¿verdad? Ya está ahí la información, dónde nació, dónde estudió, qué hizo, qué cargos ocupó, y uno va hurgando un poco en las informaciones oficiales que eso proporciona la propia Santa Sede, pues cada uno tiene su legajo, ¿verdad? Pero también están las informaciones por debajo de la mesa. Eso hay que admitir. Son seres humanos y quieren tener, digamos, toda la información posible y asegurarse. Han corrido varios comentarios. Han dicho, bueno, ahora mismo un cardenal joven, entre comillas, papable. Alguien dijo, sí, pero por más que sea joven, tiene antecedentes familiares de que muchos de sus familiares, hermano, hermana, han fallecido jóvenes. Entonces dice uno, la pucha, acá no es tampoco la edad, nomás también hay que ver un poco los antecedentes, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas que se estarán seguramente en estos momentos, de este miércoles, ya todas esas reuniones previas que se han venido. Yo tengo entendido, Patricia, que a este miércoles, hoy, yo creo que ellos ya vienen con una idea formada. ¿Por qué? Porque han sido más de 12, 13, 14 días que están del momento, la gente dice, del momento en que el Papa fallece. Yo creo que antes ya la gente Como que tenían un estaba en horizonte. un horizonte. Entonces se convoca al cónclave para este menester, para esta responsabilidad de elegir al futuro Papa que va a gobernar la Iglesia Católica. Podemos decir entonces que el cónclave es una reunión de cardenales. Sí, es la reunión de cardenales que tiene en este caso concreto el objetivo de designar, de nombrar, de elegir al nuevo sucesor de Pedro, al Papa número 267 en la historia de la Santa Madre Iglesia. Esa es la labor que hoy ellos tienen. Se puede ver, Patricia, varias, digamos, aristas de este tema. La gente insiste mucho en el tema político, geopolítico, porque una de las cosas importantes que la audiencia debe comprender y entender es que el Papa no es solamente el Papa de y para la Iglesia Católica, es el Papa de y para la Iglesia Católica, para la humanidad. Por eso los líderes están muy pendientes de cómo eso se ha visto claramente cuando Juan Pablo II fue electo. Toda la cortina de hierro, toda la Unión Soviética tembló. Y eso es literal, no es una metáfora, tembló,
¿verdad? Pues dijo, acá viene un polaco que esto nos va a crear problemas, este nos va a crear problemas, este es amigo de Wałęsa. Entonces, no es solamente el componente político, geopolítico, la gente también tiene que ver el alto componente espiritual, ¿verdad? Nosotros esperamos con mucha fe y mucha esperanza un soplo fuerte y claro del Espíritu Santo para que puedan elegir a la persona adecuada. Por acá se ven muchas cuestiones, Patricia, ahí en el cónclave, en la reunión de cardenales para elegir el Papa, ahí van a tener que ver qué intraeclesialmente, qué necesita hoy la Iglesia ante tantos desafíos morales, éticos, científicos, políticos, geopolíticos, económicos, migratorios, un montón de problemas intraeclesiales, pero también a nivel extraeclesial, a ver qué hay ahí en el mundo, qué el mundo espera hoy de nosotros y de nuestro Papa. Tiene que ser un Papa más abierto, más pastor, más académico. Entonces, eso es lo que podemos ver hoy. Respecto a eso, casi el 80% de los cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco. Sí, así ¿Eso qué mismo podría representar? Y es un elemento importante, pero no es un elemento decisivo. No es un elemento decisivo porque se ha tenido cónclaves anteriores donde ha sido elegido un cardenal que no era parte de esa mayoría que había sido designada o nombrada por tal o cual papa. ¿Es un elemento importante? Sí lo es. Pero no es algo decisivo. Claro, tampoco garantiza que el cardenal que ha sido designado por el Papa Francisco sea de la misma línea. Es categóricamente, como muestra, vale, un botón, el cardenal Müller de Alemania, él también fue designado por el Papa Francisco y es su peor detractor, ¿verdad? El que dijo abiertamente, este es un papa hereje, ¿verdad? Esta es una herejía, esto no se puede más, esta no es la iglesia de Cristo, abiertamente. Y lo designó el Papa Francisco. Entonces uno dice, no, el Papa lo nombró, quiere decir que depende mucho, ¿verdad? Hay muchos otros factores que van a tener que confluir también allí para una decisión acertada. ¿Cuántos días duró el cónclave más largo y cuál fue el más corto? Bueno, el cónclave más largo, el famoso cónclave que, si mal no recuerdo, lo eligió a Gregorio X. Si mal no recuerdo. Eso duró algo así como 3 años. Nunca se ponían de acuerdo y eran poquísimos los cardenales. Inclusive creo que 1 o 2 fallecieron en ese lapso. Hasta que la anécdota histórica cuenta que la gente ya desesperada, angustiada, les racionaron la comida. Entonces dijeron, bueno, le vamos a dar de comer y para que se apresuren, bueno, podemos estar sin papa 3 años. Y creo que el cónclave más corto se tuvo en estos últimos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pasaron de 2 días, 3 días, 2 días, 3 días, pocas elecciones y ya tuvimos un papa. Al comienzo mencionaste que cualquier bautizado puede ser Sí. electo papa. Para profundizar un poco en ese punto, ¿cómo puede suceder? ¿Sucedió eso alguna vez? ¿Se dio eso? Yo no recuerdo particularmente, le consulto si eso se dio. Y si me puede detallar un poquitito más, ¿cómo sería el proceso? Sí, de que se dio en la historia se dio. En 1 o 2 casos, no recuerdo perfectamente, pero sí sucedió que dijeron, bueno, allá está fulano tal, un ermita, un ermitaño que está orando, una persona de mucha santidad. Y bueno, nosotros lo elegimos a él, Papa, y se lo consulta, ¿verdad? Si él quiere ser o no quiere ser. Entonces, se han dado casos, muy pocos por cierto. El proceso sería, canónicamente, yo no soy experto en derecho canónico, pero por lo que yo sé y escucho y pregunto, ¿verdad? Supongamos que esté una persona que realmente se lo conoce, un laico, ¿verdad? Muy comprometido, que no esté casado, porque entonces no puede ser ordenado presbítero, padre, sacerdote. Entonces es una persona comprometida, es un laico académicamente brillante, es un pastor, tiene todas las cualidades y el perfil que nosotros necesitamos hoy para nuestra iglesia, ¿no? Entonces los cardenales se pueden poner de acuerdo y decir, bueno, a este lo nombramos, vamos a ver. Le preguntan, ¿estaría de acuerdo?
Y él dice, sí, entonces se le tiene que ordenar primero sacerdote, después se le va a ordenar obispo, porque ese es un orden sagrado, y ahí lo van a investir como papa, ¿verdad? Ahí lo van a investir, perdón, como papa, ¿verdad? Porque ese es el proceso, digamos, sacramental que le corresponde a ese candidato que está fuera, digamos, de ese número de cardenales, ¿verdad? Consagrados. ¿Y qué significa para Paraguay contar con un cardenal elector? La verdad que es un hecho histórico. Posiblemente nosotros no alcanzamos a ver la real dimensión del regalo que nos ha hecho el Papa Francisco al designarle cardenal al arzobispo de Asunción, a nuestro querido cardenal, ¿verdad? Porque la gente dice, no, es una designación. Tardamos años, años se tardó en tener un cardenal. Presidentes de la República que iban a la Santa Sede, el pedido era ¿cuándo tendremos un cardenal? El pueblo paraguayo es mayoritariamente cristiano y católico, es creyente. La Constitución reconoce el rol protagónico de la Iglesia Católica, la historia, es la riqueza, la Virgen de cada cupé, o sea, todos los elementos, ¿verdad? Tenemos y sí, vamos a ver, vamos a estudiar, estamos en eso, hay que tener paciencia, es la respuesta, ¿verdad? O sea que se ha hecho un pedido. La conferencia episcopal también siempre me consta por las visitas ad limina que yo también tenía el privilegio de recibir a los obispos, acompañarlos y todo eso, ¿verdad? Entonces uno se escucha y sí, estamos en eso, pero bueno. Y ahora el Papa Francisco nos dejó este regalo. Y es una cuestión, Patricia, realmente histórica, que hoy un cardenal paraguayo esté allí en el foco de la historia. Porque eso es lo que hoy va a ocurrir o va a comenzar a ocurrir con este miércoles cuando vamos a tener la primera votación seguramente, ¿verdad? Entonces es histórico que un paraguayo esté presente allí siendo parte. Claro, también lo queremos mucho al cardenal Cristóbal López Romero, ¿verdad? También él se siente un paraguayo. Y lo amamos también y lo respetamos, ¿verdad? Pero siempre nos dice, sí, pero él pues de español nacimiento, no, es un paraguayo y teto. Entonces el Papa nos dejó un regalo enorme. ¿Qué influencia tienen en la elección del nuevo Papa los cardenales más conservadores? Bueno, eso va a ser de hecho es la discusión que se ha abierto desde un primer momento. Pongamos que desde el momento que el Papa fallece, vamos a partir de esa base concreta, ya la discusión en torno a, bueno, ¿y ahora qué? Continuamos profundizando esta línea, llamémosle más revolucionaria, que ha podido imprimir el Papa Francisco, o bajamos los cambios, bajamos los decibeles y volvemos a un Papa más conservador. Eso yo creo que ha sido la discusión de entrada. Andrea Ricciardi, que es una alta autoridad de la comunidad de San Egidio, no se conoce mucho. La comunidad de San Egidio es una comunidad laica muy potente, muy influyente, y Andrea Ricciardi es autoridad y una voz muy escuchada en el Vaticano. Él en una declaración como que decía, no es tan así, no, yo no creo que no sea tan así. Yo creo que esa es la primera discusión que se va a tener. Y no quiero ser un aventurero ni un irresponsable, pero mi intuición, que puede estar obviamente equivocada, porque allí es un mare magnum de argumentos, de razonamientos, de esto y de lo otro, para ver a quién lo llevamos a la sede de Pedro. Pero mi intuición dice que posiblemente han de optar por una persona, digamos, más, no es conservadora, pero una persona que pueda contemporizar un poco. ¿Por qué? ¿En qué sentido te digo? Porque el Papa Francisco vino a hacer como decimos nosotros acá en Paraguay, una zarandeada, ¿verdad? Una zarandeada, es decir, desde el punto de vista normativo cambió la normativa base, digamos, de la estructura de la curia romana, como lo fue el documento, a nivel pastoral, ni qué decir.
a nivel de afrontar y enfrentar temas que otros no quieren tocar. O sea, el Papa vino a hacer un movimiento brutal. Entonces necesitamos a alguien que nos venga a decir, bueno, muchachos, vamos a tranquilizarnos, vamos a recoger un poco los escombros, apuntalar un poco esta viga, ver un poco este vidrio. Sí, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir un poco cambiando algunas cosas, pero vamos a parar la pelota en la media cancha. ¿Por qué? Porque se han crispado demasiado los ánimos en los últimos tiempos entre el ala de Francisco y el ala de los conservadores. O sea, antes la conferencia episcopal alemana estaba en pie de guerra. Entonces yo creo que van a optar por una persona, digamos, más de centro. ¿Y quiénes son los favoritos? Bueno, hay varios y cada día fueron surgiendo más y más y más candidatos, ¿verdad? El que pica en punta, evidentemente, es el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Por una razón obvia, es una persona visible, una persona conocida, fue la mano derecha del Papa Francisco, es una persona diplomática, tranquila. No, es muy carismática nomás la persona de Parolin, ¿verdad? Es de perfil bajo, pero una persona de una habilidad tremenda porque él llevó adelante las negociaciones ultra secretas entre Cuba y Estados Unidos. Él estaba llevando las negociaciones con China y él hizo llegar a buen puerto las negociaciones con Vietnam. Eso tardó años. Y la delegación vietnamita venía a Santa Sede un año. El año siguiente la delegación Santa Sede iba a Hanoi. Así estaban, ¿verdad? Hasta que en estos tiempos llegaron a un acuerdo para entablar relaciones diplomáticas totales, plenas, ¿verdad? Entonces, Paralímpica en punta. El cardenal Zuppi, que es el cardenal arzobispo de Bolonia, también es más, digamos, de la imagen de Francisco, es el Francisco de Italia, le llaman allá también. Y por supuesto el filipino, que tiene mucha red social, es más, digamos, una figura más evangelizadora, más pastoral, más con los jóvenes. Apertura, ver un poco, explorar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esos son los tres principales. Hoy en día, en estos días anteriores, aparecieron otros nombres también, ¿verdad? Y bueno, habría que ver porque, como te digo, por ejemplo, yo descarto totalmente al cardenal norteamericano. No recuerdo ahora el nombre, pero lo descarto. ¿Por qué? Porque en una recepción, esta es una infidencia, pero todo el mundo lo sabe, a un cardenal le había yo preguntado, Eminencia, ¿por qué nunca hubo un papa norteamericano? La respuesta fue lacónica, pero contundente. Me dijo, no es bueno que el poder esté concentrado en un solo lugar. Entonces siempre se ha dicho eso, que un cardenal norteamericano es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mayor centro de poder en la tierra, ¿verdad? Entonces, tener también a un papa norteamericano ya prácticamente se concentraría. Esa es la respuesta que me dio el cardenal. Entonces, muchas veces dicen, no, pero este fue candidato, este es de Trump, esto es lo otro. No veo mucho. Hay un francés que tiene muy buen perfil. Entonces, por ejemplo, aparece ahora la figura de un cardenal francés, pero me parecía tremendamente llamativo un dato. Todo bien, pastor, académico, una persona emprendedora, una persona comprometida, todo uno dice, qué bien, qué bien. No habla italiano. Y ese es, para mí, para muchos será una cuestión muy baladí, pero el italiano y el latín son las dos lenguas oficiales de la Santa Sede. El Papa obviamente se está expresando en latín sí, pero en italiano en todo momento, en las audiencias generales, en los discursos, en las homilías, el italiano está presente. Entonces le dicen, él entiende pero no habla, y yo creo que ahí es una pata que no le va a acompañar mucho, ¿verdad? También está el cardenal Grech, que es de Malta, que también de repente apareció hacia la palestra como una persona muy potable. Y luego están los otros, el cardenal Erdó de Hungría, un poco más conservador.
No creo, no creo yo en esa figura. Yo creo que en esos tres primeros por allí estaría un poquito el movimiento. ¿Cuál fue la última modificación que propuso el Papa Francisco y no se llegó a implementar? No tengo idea, Patricia, de ese Mm. dato, porque el Papa Francisco introdujo varias modificaciones grandes. Por ejemplo, él eliminó totalmente, no es que modificó nomás, sino cambió la estructura de la curia romana. La Pastor Bonus, que era de Juan Pablo II, la cambió totalmente a Predicate Evangelii, un cambio radical. Eliminó ciertos dicasterios, unificó con otros. Otro de los cambios extraordinarios que hizo el Papa fue darle mayor protagonismo a las mujeres. El dicasterio dedicado a la vida consagrada cayó en manos de una mujer. Y la gobernación de la ciudad del Estado Vaticano también a cargo de una mujer. Eso fue algo inédito, porque inclusive en la normativa actual dice el cardenal presidente, dice, ¿verdad? Y no, era una mujer, era una Presidenta. religiosa, ¿verdad? Entonces el Papa fue haciendo varias modificaciones. Una de las últimas que hizo fue de la Pontificia Academia Eclesiástica, que sería la Academia Diplomática, donde se forman los nuncios, ¿verdad? Ahí hizo una transformación del plan curricular, insistiendo justamente en el ala pastoral. No solamente un diplomático que está acá, una oficina, no. Somos representantes de una iglesia y esta iglesia tiene que tener olor a oveja y eso no le exime al diplomático, al contrario, le compromete mucho más, eso decía el Papa Francisco. Entonces, inclusive emitió un documento muy particular, el quirógrafo. El quirógrafo es un documento a mano. Entonces el Papa Francisco a mano escribió él diciendo, bueno, yo autorizo la reforma de la Pontificia Academia Eclesiástica y por supuesto la reforma y todo eso está todo como se debe hacer en computadora, ¿verdad? Pero el quirógrafo lo hizo a mano, Ya tuvimos un Papa argentino. ¿sí? En algún momento podemos tener un Papa paraguayo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tengo la confianza, no sé si con el cardenal Adalberto se va a dar eso, ¿verdad? Porque él está recién llegado, evidentemente, ¿verdad? Pero nunca se sabe, pero yo tengo la confianza, tenemos pastores de mucha relevancia, tenemos pastores muy comprometidos y tenemos pastores que están a la altura de las exigencias del colegio cardenalicio. Porque también eso hay que tener en cuenta. ¿Verdad? El colegio de cardenales también tiene sus exigencias, ¿verdad? O sea, una persona ilustrada, una persona comprometida, una persona culta, una persona que tiene que estar preparada para enfrentar los múltiples desafíos del siglo XXI, que no son pocos. Anteriormente, hace 20 años, no se hablaba de inteligencia artificial. Hoy ese es el tema. Los temas bioéticos están en primer lugar. Cada vez la ciencia avanza y entramos siempre, digamos, en esa sombra de querer jugar a Dios. La vida humana, está el tema de la eutanasia, un montón de temas que evidentemente un papa, ciertamente, no es que el papa va a saber todo eso, va a estar rodeado de unos asesores de primera categoría, pero el papa va a ser la figura visible. Entonces se necesita que esa persona realmente también tenga los quilates exigidos para este momento histórico. ¿Por qué? Porque evidentemente, como te dije, Patricia, ellos tienen que ver el contexto que estamos hoy viviendo. ¿Qué tenemos hoy y qué nos espera en los próximos años? Por supuesto que ellos esto lo ven a muy largo plazo. El tiempo vaticano no es el tiempo terrenal. Eso yo aprendí muy bien estando allá. Ellos juegan con un factor temporal o atemporal que nosotros muy pocas veces tenemos. Eternidad. Ellos juegan con eso. O sea, la iglesia apunta a la eternidad. Por lo tanto, acá no es cuestión de apresurarse a hacer bien las cosas. Gracias, doctor, por su análisis y colaboración. No, por favor, Patricia, el agradecido soy yo. Espero que hayamos podido ilustrar a la gente que nos va a escuchar sobre este tema que es de mucha responsabilidad. Yo dije en estos días, yo daría cualquier cosa por estar allí escuchando los debates
y el intercambio de opiniones, esa efervescencia, ¿verdad? Pero no querría estar hoy en el cónclave. No querría estar, porque la responsabilidad es demasiado grande. Gracias. Gracias. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Gordon. Estuvo como invitado el ex diplomático paraguayo ante el Vaticano, Juan Ramón Cano. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.